Bien, vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Les invito a ir a Mateo capítulo 5. Ahí vamos a tener nuestra nueva serie de mensajes. Finalizamos con Jonás y ahora vamos a comenzar con el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, y allí vamos a estar, creo, por largo rato. Tenemos mucho que aprender respecto de este sermón. Hoy vamos a abarcar solamente 3 versículos. Mateo capítulo 5, vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así: viendo la multitud, subió Jesús al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oramos. Bendito Dios, estamos delante de ti y esperamos, Señor, que tú hables a través de nosotros, a través de tu palabra, Señor. La palabra que es expuesta, que es predicada, trabaja en nuestros corazones. Gracias por permitirnos adorarte, por moldear nuestros corazones por medio de la alabanza. Ahora te pedimos, Señor, que trates con nosotros. Por favor, bendícenos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro título del mensaje es Un reino de pobres. Ese es el título. Un reino de pobres. Y nuestro tema es humildes de espíritu. Ahora, no es un accidente que el Sermón del Monte se encuentre situado al comienzo, bien al comienzo del Nuevo Testamento. Su posición indica claramente la importancia que tiene este sermón del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. El Rey nos muestra, Jesucristo nos muestra cuál es el carácter y la conducta que espera de los súbditos del Rey. Él, a través de este sermón, nos va a decir lo que Él espera de sus seguidores. El Sermón del Monte se le ha dado un montón de enfoques y de nombres, tales como, por ejemplo, un diseño para la vida. Así se lo llamó al Sermón del Monte. Otro nombre que se le ha dado, gracias hermano, es la Carta Magna del Reino. El compendio de la doctrina cristiana. La ley del reino. Esos son los nombres y muchos más que se le han dado a este sermón que el Señor predicó. La intención de este sermón por parte de nuestro Señor Jesucristo era ser como la constitución para todos los creyentes, para todos aquellos en los cuales Cristo reina en los corazones. Debe ser esa constitución, como la constitución rige el país, la nación, para todos los habitantes. Así, este mensaje del Señor es como la constitución para todos los creyentes en Cristo Jesús. Cuando Cristo estaba en la tierra, estas palabras aplicaban directamente a sus discípulos. Pero ahora que Cristo reina en los cielos, es de aplicación directa a todos los que coronan a Dios como Rey en sus corazones. Así que esta palabra corresponde a cada uno de nosotros hoy en día. Estas cualidades descritas por el Señor Jesucristo en este sermón son contrarias a las que el mundo piensa y establece en nuestros días. Dios dice: sé pobre de espíritu. Pero el mundo dice: sé orgulloso de espíritu. Dios nos dice: llora. Ellos dicen: no llores, porque eso muestra debilidad. Dios nos dice: sé manso. Ellos dicen: no muestres eso, porque los mansos son tontos. Muéstrales quién manda. El Señor nos dice: busca la justicia. Pero el mundo nos dice: busca cualquier medio para obtener lo que quieres obtener, si es necesario romper con la justicia.
Dios dice, sé misericordioso, pero ellos dicen, no importa el otro, solo importas tú. Solo importas tú y solamente tú. El Señor dice, sé limpio de corazón. Pero ellos dicen, ¿de qué vale eso? ¿Para qué sirve ser limpio de corazón? El Señor dice, sé un pacificador, pero ellos buscan la rebelión. Jesús nos demanda a cada uno de nosotros una religión interior. Si tú estás buscando una religión exterior, estás en graves problemas, porque tú estás tratando de reproducir lo mismo que los fariseos en aquellos días, y eran ciegos, iban directo a un pozo. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que buscar el agrado interior. Una religión interior del corazón, en contraste justamente con lo exterior de las tradiciones, de los ritos religiosos. Dios se fija primeramente en el carácter de una persona, para luego mirar las acciones externas. Dios se fija primeramente en su ser y luego en su hacer. A Dios no le interesa lo que tú estás haciendo si primero no está mirando lo de adentro. A Dios le interesa lo de adentro y luego lo que se reproduce exteriormente en tu vida. El sermón contiene una serie de principios para guiar a los hombres, más bien que un montón de reglas y leyes para obedecer y seguir. El Señor no nos dice, tienes que seguir todos estos mandamientos. No, el Señor nos ha dado una guía para que nosotros caminemos bajo el agrado de Él, para que seamos buenos creyentes en esta tierra. Estas 8 cualidades de carácter que las vamos a ir viendo sermón por sermón, revelan la voluntad de Dios para todos los creyentes del reino. Y cada una está relacionada estrechamente con la otra, de modo que ninguna de ellas puede existir sin la otra. Es algo tremendo. Si no cumplimos a la primera demanda del Señor, a la primera bienaventuranza, va a ser prácticamente imposible que puedas cumplir las demás bienaventuranzas. Por lo tanto, no hay una sin la otra. Hoy veremos un reino de pobres. Un reino de pobres. Y es mi oración que esta iglesia sea un reino de pobres para el Señor Jesucristo. Ahora, ¿perteneces a este reino de pobres? ¿Sabes si estarás allí un día? En aquel reino de pobres donde solamente hay pobres. Solamente hay pobres en ese reino. ¿Tú estarás allí? ¿Eres un súbdito de Dios, humilde de espíritu? ¿O hay orgullo y rebelión en tu corazón? Dices ser humilde de espíritu, pero en tu corazón solamente hay rebelión. Tú te crees mejor que todos los demás y siempre tienes algo que decir de todos los demás. ¿Sabes lo que significa eso? Rebelión de espíritu, no humildad de espíritu. Una persona humilde de espíritu es una persona que reconoce su condición de pecador, reconoce sus inmundicias, reconoce sus faltas, reconoce su debilidad, o sea, su insuficiencia para poder vivir en esta tierra. Es una persona que reconoce su necesidad de un Salvador en su vida. Esa es una persona humilde de espíritu. ¿Eres así? ¿Eres así? Esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús para ser manso de espíritu y habitar en este reino de pobres. En aquellos días, las personas pensaban que haciendo o cumpliendo ciertas tradiciones humanas podían alcanzar el favor de Dios en su vida. Podían estar bien delante de Dios. Dios los iba a mirar con agrado e iban a hallar la gracia y el favor de Dios en ellos por seguir ciertas reglas. Pero Jesús, por medio de estas palabras, Jesús, por medio de este sermón, le muestra que lo único que puede acercarlos al reino de los cielos no son las obras, no son las ceremonias, no son las reglas, no son las tradiciones, sino solamente ser manso, pobre de espíritu. Esa es la única forma.
El pasaje anterior a este que estamos comenzando nos menciona que a Jesús le siguió una gran multitud de personas, de diferentes regiones, de diferentes lugares. Miren el versículo 25 del capítulo 4. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Versículo 1 del capítulo 5. Viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. El texto nos indica que Jesús, al ver las multitudes, dejó a las multitudes atrás para ahora dirigirse específicamente a sus seguidores, a su pueblo. Podemos pensar que Jesús subió al monte, a una colina que había allí. Él se sienta, porque eso es lo que hacían los rabinos y la manera en la que enseñaban, y seguramente se creó un semicírculo allí con todos sus discípulos. Él sentado en el medio, sus discípulos alrededor de él, y detrás de los discípulos todas las demás multitudes que intentaban escuchar la palabra del Señor Jesús. Ahora, sus oyentes principales no eran las multitudes. Sus oyentes principales eran sus discípulos. Y nos muestra el pasaje que las multitudes recién vuelven a reaparecer en el capítulo 7, versículo 28. Así que claramente esta enseñanza es para los hijos de Dios. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios vaya a hablarle a sus discípulos? Si alguno ha prestado atención a la lectura de Mateo en el comienzo del año, han comenzado con Mateo, se han dado cuenta que el Evangelio de Mateo no menciona la elección de los 12 discípulos al comienzo. Pero vemos el Sermón del Monte, que le habla a los creyentes. ¿Cómo puede ser? Si Jesús todavía no había escogido a los 12 discípulos, ¿cómo es que Jesús le habla a sus discípulos? Bien, según Lucas, el Evangelio de Lucas, se anunció el Sermón del Monte luego de haber escogido a los 12 discípulos. Pero la diferencia que hay es que Mateo no se preocupó por el orden cronológico como Lucas, sino en orden temático. Lucas lo hizo en orden cronológico, ¿recuerdan? Oh, excelentísimo Teófilo, he decidido acomodar toda la historia para dártela a conocer. Él lo hizo en orden cronológico, pero Mateo no fue su intención. Él venía a predicarle y a mostrarle a los judíos a Jesús como rey. A Jesús como rey. El rey revelado, el rey esperado. ¿Y qué mejor manera de mostrarle a todos los judíos que Jesús era el rey que trayendo la constitución a los creyentes? Esto es lo que el rey establece. Esto es lo que el rey nos declara y nos trae. ¿Qué mejor manera para traer y mostrar lo que él venía a establecer? Así que aceptamos el orden cronológico claramente de Lucas. Jesucristo habló este sermón luego de haber escogido a los 12 discípulos. Versículo 2. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. El método, este versículo es importante. ¿Saben por qué? Porque el método que Jesús empleó para llevar a cabo su sermón fue por medio de la enseñanza. Y el verbo les enseñaba, ese verbo que vemos allí, abriendo su boca les enseñaba, está describiendo una acción repetida. Es una acción que nos muestra lo que Jesús acostumbraba a hacer. Este verbo capta en gran medida la esencia del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Este verbo nos muestra lo que el Señor Jesucristo quería para sus discípulos. Si Jesús quería que tú hicieras algo, Él primeramente te lo iba a enseñar. Te enseño lo que quiero que tú hagas, te lo enseño. Si luego los discípulos iban
Y lo hacían. Y esto es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en este momento. Él les enseñó lo que esperaba de los súbditos del cielo para que luego ellos lo vivieran. Y esto mismo es lo que el Señor hace a través de nosotros por medio de esta predicación. Él nos enseña lo que Él quiere que reproduzcamos los que somos de su reino celestial. Si tú eres de su reino, Él te está diciendo, escucha mi enseñanza. Y ahora que la has escuchado, reprodúcela. Vívela. Sal de aquí haciendo esto. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Bien, ¿cuál es la enseñanza que el Señor nos está mandando, nos está dando? Pobres de espíritu. Pobres de espíritu. Esa es la enseñanza del Señor Jesucristo para hoy, a cada uno de nosotros. Quiero enseñarte que seas pobre de espíritu. Sal de aquí hoy y comienza a reproducir esa humildad en el mundo. En Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Te lo ha declarado. Dice, solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Reconoce tu incapacidad, reconoce tu fragilidad, reconoce tu necesidad de Dios, tu dependencia de Él. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Por eso es que en el versículo 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Por medio de este discurso de 8 bienaventuranzas, veremos un cuadro completo del verdadero cristianismo. ¿Quieres saber qué pide Dios de ti? ¿Quieres saber cómo debes vivir? ¿Quieres saber cómo acercarte más a Jesús y qué le agrada a Él? ¿Quieres saber cómo hallar gracia de Dios en tu vida? Bien, en estos versículos Jesús nos dice cómo debemos ser o cómo debemos vivir como cristianos. Aquí encontramos la respuesta. Si es que la estás buscando, aquí la hallamos. Se dice que si tomas todos los buenos consejos de cómo vivir, expresado por los filósofos, expresado por los psiquiatras, expresado por los mejores consejeros que hay, y sacas todas las tonterías que componen esos consejos y las hierves hasta quedar solo lo esencial, te quedarás con la imitación pobre de las palabras del Señor Jesucristo. ¿No les parece? Todo hombre, filósofo, psiquiatra y consejero, lo que traen son pequeñas, pobres, tristes imitaciones de la verdad de Dios, envuelta en un montón de tonterías. Pero cuando lo sacas todo y empiezas a disipar todas esas pavadas que dicen, te encuentras que hay un pequeño principio de la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Ahora, Macarios es la palabra griega para bienaventurado. Allí vemos en el versículo 3, bienaventurados. Así se llama, así es la palabra griega, Macarios. Pero ni la palabra bienaventurado ni la palabra alegre traducen adecuadamente esta palabra Macarios, que se nombra alrededor de 50 veces en el Nuevo Testamento. Originalmente, esta palabra griega Macarios significaba grande. Ese era el significado que le daban los griegos. Grande, Macarios, grande. O sea que si nosotros miramos bienaventurados, podemos decir grandes los pobres en espíritu. Grande si tú eres pobre en espíritu. Ellos usaban esta palabra Macario, grande, para referirse a los dioses paganos griegos. En lo fuerte que eran ellos, en lo digno que eran estos dioses paganos. Pero en el Nuevo Testamento,
Los creyentes usaron esta palabra Macario, traducida como bienaventurado, para aquellas personas que confían en Cristo como Salvador. En otras palabras, está diciendo, es grande aquel que se somete a Cristo, es grande aquel que le obedece como Señor y procura vivir una vida santa. Grande son los pobres de espíritu, aquellos que se someten al Señor Jesucristo. Grande eres si tú estás haciendo eso en tu vida. Esta misma palabra Macario, que significa grande, también significa feliz, como decíamos anteriormente. No le da el correcto significado, pero hace referencia a la felicidad. Y esa felicidad no es algo externo, sino es algo que es un producto interno, espiritual. Una felicidad. Macario, bienaventurado, feliz, internamente va a tener paz, va a tener gozo, va a tener reposo y bienestar. Los pobres de espíritu. Esa es la voluntad del Señor para los que son de su reino en esta tierra. Somos grandes cuando somos humildes y somos felices cuando somos pobres. ¿Se han dado cuenta? Somos grandes cuando somos humildes y somos felices cuando somos pobres. No entiendo. ¿Saben por qué? Porque es todo lo contrario a lo que el mundo piensa, a la corriente de este mundo. Ellos dicen, grandes son los soberbios y altivos de corazón, y felices son los ricos. Si eres pobre, eres un miserable, pero si eres rico, eres bienaventurado. Ese es el significado del mundo. Por lo que el término Macario entonces se traduce como grande, feliz, favorecido, bendecido, afortunado. Eres un afortunado, un dichoso por ser un pobre de espíritu. Así que, un reino de pobres. Un reino de pobres. ¿Qué es esto? Bien, escucha bien, porque no hay bendición inherente en la pobreza material. No hay una bendición establecida por Dios para aquellos que son pobres financieramente. No está hablando de eso. No está hablando de un reino de pobres que no tienen un mango en los bolsillos. No está hablando de un reino de pobres que no tienen nada para comer. No es eso a lo que se está refiriendo. Por lo que este término debe entenderse en su contexto y en lo que Mateo se está refiriendo, que es el espíritu. Así que un reino de pobres, el espíritu. Eso es. En espíritu son aquellos que se ven a sí mismos en la condición más desesperante, en la absoluta destitución delante de Dios. Aquellas personas que se ven necesitadas, que se ven desprotegidas, que se ven errantes a sí mismos. Estos son mendigos que dependen de la bondad de Dios para su existencia. Ellos entienden que no tienen ningún recurso ni fuerza propia para esta vida ni la venidera. En otras palabras, Jesús está describiendo al discípulo que reconoce en su corazón que no tiene recursos espirituales para poder presentarse o pararse delante de Dios. No soy digno de Dios. No soy merecedor de Dios. No puedo hacer nada sin Dios. Necesito de Dios en mi vida. Estos no confían en sí mismos como autosuficientes, sino que se aferran a Jesucristo como única fuente de seguridad. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, quiero animarles. Busquen la presencia del Señor. Busquen el ser humildes
delante de Dios. Anhelen, corran tras la pobreza de espíritu. Eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. ¿Sabes una cosa? Humildad es la primera letra del alfabeto, y no del alfabeto griego ni del alfabeto hebreo, es la primera letra del alfabeto cristiano. Del alfabeto cristiano. La humildad es lo que se necesita para venir a la salvación en Cristo. Y la humildad es lo que se necesita para que un creyente pueda poner en práctica y obedecer a las demás cosas que el Señor nos demanda en este sermón. Sin esta primera piedra de fundamento, entonces no existe la otra. Sin esta primera piedra de la humildad, entonces tampoco va a haber lloro en nuestro corazón, tampoco vamos a ser mansos, tampoco va a haber hambre y sed de justicia, tampoco vamos a ser misericordiosos, no vamos a ser limpios de corazón, no vamos a ser falsificadores, no vamos a hacer nada de eso si primeramente no hay humildad en nuestro corazón. Y déjenme decirles algo, las primeras 4 bienaventuranzas tratan del interno, tratan del corazón, las otras 4 bienaventuranzas tratan de lo externo. El Señor quiere tratar primeramente internamente para que luego reproduzca todo lo demás. Así que busca con insistencia delante de Dios la pobreza de espíritu. Puedo garantizarte que no serás un perdedor siguiendo este camino de vida. Por más que te parezca que vas a perder, que va a ser alguna pérdida en tu vida a corto plazo, las recompensas que se hallan en este camino de la pobreza espiritual es algo tremendo, y la recompensa es espiritual frente a Dios. Dios te va a bendecir y te va a dar tanta bendición espiritual. Vale la pena la pobreza espiritual. Las recompensas son espirituales, no materiales. Claro, el problema está en que tus ojos están en las recompensas materiales. Por eso es que te apena tanto tener que humillar tu espíritu a las cosas del Señor. Pero vas a ser bendecido. Y la causa o la razón por la cual hay grandeza, hay dicha, hay alegría en el creyente, es que el reino de los cielos ya les pertenece a ellos. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo no voy a ser grande? ¿Cómo no voy a ser dichoso, feliz, si el reino de los cielos ya me pertenece? El Señor Jesucristo dice: ya es tuyo el reino. Yo te hago partícipe de mi reino. Más aún, el reino es una realidad presente para los humildes de espíritu. ¿Recuerdan la historia en Lucas capítulo 18? No la vamos a buscar, porque quiero finalizar. En Lucas capítulo 18 nos habla de 2 hombres que estaban en el templo orando. Uno de ellos era fariseo, y este hombre era orgulloso de espíritu. Este hombre se gloriaba en sí mismo, en sus logros, en sus méritos, en su vida. Él decía, entre otras palabras, ahí en Lucas 18, él decía: gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces, ayuno 2 veces en la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Así estaba este hombre, y así estamos muchos de nosotros, como este fariseo. Nos creemos humildes de espíritu, pero andamos por otro lado. Gracias, Señor, porque no soy como Él. Gracias porque no hablo como Él, porque no hago lo mismo que Él, porque no miro como Él, porque no soy como Él. Y yo soy diferente, y yo hago esto y lo otro y lo otro. Orgullosos de espíritu. Pero por otro lado, nos cuenta la historia que había un segundo hombre que era un publicano. Este hombre se reconocía a sí mismo pobre de espíritu. Este hombre reconocía su miseria de vida.
reconocía su vulnerabilidad, reconocía su necesidad frente a Dios. Y él dice que se golpeaba el pecho y le decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. No merezco, no puedo, te necesito. Ese hombre reconocía y era humilde de espíritu. Nosotros hoy somos más semejantes lamentablemente al fariseo autosuficiente y orgulloso que al publicano dependiente de Dios y humilde delante de Dios. Ah, no, a mí no me llames así. Como dice el dicho, el que le quepa el tallo, yo no estoy señalando a nadie, pero es una verdad en la condición de las iglesias hoy en día, en la actualidad, un cristianismo frío, mediocre, lastimoso, penoso. Somos todos orgullosos de espíritu. En Apocalipsis, si lo quieren buscar pueden, Apocalipsis capítulo 3, si no se los leo, versículo 15 al 20 dice: yo conozco tus obras. Aquí se le habla, Dios, Jesús, le está hablando a la iglesia de la Odisea. Y consideramos que la iglesia de la Odisea es como en nuestros días, son nuestros tiempos, son las personas de este día. Manifiestan la misma condición. Y el Señor dice: yo conozco tus obras. Así nos dice el Señor hoy a la iglesia: no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, y esta es la condición de los creyentes hoy en día, así estamos, tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor te dice: tú no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dices tú, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. Compra de mí la humildad de espíritu. Cómprala, yo te aconsejo que compres de mí esto, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, para que un día puedas estar en este reino de los pobres. Unge tus ojos con colirios para que veas, abre tus ojos, mira tu condición. Cada uno debe mirar su propia condición, su propia vida. Yo reprendo y castigo a los que amo, dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete del orgullo de espíritu en vez de ser una persona humilde, pobre. A la puerta y llama. Hoy el Señor llama a nuestra puerta. Creyentes, hijos del reino, Dios llama a la puerta y dice: arrepiéntete. Y mira que eres un desvergonzado, un desventurado, un miserable y pobre ciego. Tú necesitas de mi compra, la humildad de espíritu. Si esta iglesia no se volvía en humildad de espíritu, entonces ellos perderían la presencia de Dios en su vida. Dios quitaría el candelero de ellos. Dios ya no estaría más con ellos. Y de igual manera sucede en nuestros días. Si nosotros no nos arrepentimos de esto y no nos volvemos al Señor en humildad y en pobreza de espíritu, el Señor dice: ten por seguro que individualmente quedará solo. Y como iglesia, si nosotros somos orgullosos de espíritu y no practicamos la humildad de espíritu, nuestro orgullo va a ser tan grande que va a ocupar este lugar y no va a haber lugar para Cristo. El Señor Jesucristo queda fuera, porque nuestro orgullo es demasiado grande. No quepa lugar para Él.
Hoy en día mucha gente pasa frente a las iglesias de sana doctrina, que decimos somos bíblicos, predicamos la verdad, pero fríos en espíritu, orgullosos, nos creemos grandes teólogos que no vivimos la verdad de Dios. Grandes teólogos, pero orgullosos de espíritu. Hoy la gente pasa por los templos y viendo la cruz se preguntan, ¿encontraré en este lugar la ayuda que necesito para mi vida? Si yo entro en este lugar, ¿voy a poder recibir lo que estoy buscando para mi alma? Pero lo lamentable es que la mayoría de estos templos tienen las puertas cerradas. ¿Y saben por qué las puertas están cerradas? No porque las cierren con llave, porque no haya un ujier. Tienen las puertas cerradas porque no hay pobreza de espíritu. Porque no hay pobreza de espíritu. Y cuando nosotros no reconocemos nuestra necesidad, por tanto, no vamos a estar capacitados para ver la necesidad que tienen las otras personas. Y por consiguiente no vamos a ir al mundo para brindarle la ayuda que ellos necesitan. Mucha gente quisiera y está buscando, necesita ver a Jesucristo. El mundo necesita ver a Cristo. Y la forma en que las personas van a poder ver a Cristo es cuando nosotros los creyentes aplicamos y vivimos la pobreza de espíritu. Cuando la iglesia se inserte en la comunidad tratando de vivir conforme a la enseñanza de nuestro Señor. Cuando nosotros empecemos a escuchar lo que el Señor nos enseña para que lo apliquemos y vivamos en eso, entonces vamos a ser de tremenda ayuda para la necesidad que el mundo tiene. Y cuando el mundo diga, encontraré en este lugar lo que necesito para mi alma, gloria a Dios que así será. Amén. Porque la gente verá a Cristo en nuestras vidas. Es claro que el Sermón del Monte tuvo un tremendo impacto en las iglesias primitivas. Lo tuvo. Este sermón de Cristo en aquella hora impactó en la vida de sus discípulos. ¿Saben por qué? Porque no solamente ellos lo hablaron y lo enseñaron en cada uno de sus escritos. Si miran cada una de las cartas paulinas de Pedro y de cada uno de los apóstoles que han escrito, si ustedes miran, se encuentran estas cosas allí. Santiago dijo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Humíllate delante del Señor y Él te pondrá en alto. La humildad trae la grandeza, la pobreza trae la riqueza. Eso es lo que el Señor nos enseña. A la iglesia hoy en día no dejemos que el mundo pervierta nuestra mente respecto de la forma en la que debemos pensar y vivir. No solamente impactaron con sus enseñanzas, impactó el sermón en sus vidas y ellos lo reprodujeron en las enseñanzas también, sino que lo reprodujeron en sus propias vidas. Eso impactó y lo demostraron en su forma de vivir. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su propia impotencia, reconocen su condición. Soy sucio. ¿Tú crees algo? No eres nada. No soy nada. No soy nada, hermanos. Soy un miserable, soy un pobre, un ciego y un desventurado que necesita de la gracia de Dios en mi vida. Y de igual manera tú no pienses ser algo. Reconoce tu impotencia, reconoce tu condición, reconoce tu necesidad de Dios en tu vida, para entonces recurrir a la omnipotencia de Dios. Cuando tú te reconoces a ti, entonces buscas la presencia y el poder de Dios en tu vida, buscas el consejo de Dios en tu vida, sientes su necesidad espiritual y sabe que en Cristo el creyente
la va a satisfacer. Solamente en el Señor. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Hacemos referencia a esta verdad en nuestra vida? ¿Muestra nuestra vida la misma gloria que aquellos discípulos radicales mostraron en aquellos días? ¿Estamos mostrando nosotros en nuestra vida la humildad de espíritu, la pobreza de espíritu? ¿Lo ven en nuestra familia? ¿Lo ven en nuestro trabajo? ¿Lo ven en la iglesia? ¿Lo ven en las calles? ¿O solamente ven que tú eres un gran teólogo y orgulloso? ¿O solamente ven que tú eres mejor que ellos? Porque ellos son unos tontos y necios que no comprenden la sabiduría de Dios. De igual manera te sientes así para con los hermanos. Recuerda, Dios busca un reino de pobres. Dios busca un reino de pobres. Súbditos, seguidores, fieles, pobres de espíritu, humildes de espíritu. Eso es lo que el Señor busca de ti, busca de mí, busca de esta iglesia. Procuremos ser humildes de espíritu. Oramos, inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Dios, Señor, tú me vienes probando. Señor, tú me vienes humillando. Señor, yo sé que siempre me golpeas primeramente a mí, para luego golpear a tu pueblo. Oh Señor, ayúdame a pasar las pruebas. Ayúdame a pasar por el fuego victorioso, Señor. Ayúdame a no salir del fuego por el que me hace pasar quemado, marchitado, sino más puro y brillante que el oro, Señor. Ayúdame a humillar mi espíritu. Ayúdame a ser humilde, pobre de espíritu, Señor. Reconozco que no soy nada que te necesito. Bendice a tu pueblo, ruego por tu pueblo, ruego por mis hermanos. Ayúdanos, Dios. No queremos dejarte afuera, no queremos que nuestro orgullo sea tan grande, Señor, que no haya lugar para ti. No, Señor, te quiero aquí, te quiero en mi vida y te quiero en la iglesia. En tu iglesia, la que tú fundaste, en la que tú eres cabeza. Ayúdanos a ser un pueblo que reconoce su necesidad delante de ti, que recibe la enseñanza y la vive para ser agradable delante de tus ojos, para hacer lo que tú mandas de nosotros. Bendícenos, Dios. Oh, bendícenos. Te amo, Dios. Te amo, Señor. Perdona mis ofensas. Perdona mis pecados. Perdona mis maldades. Ten misericordia de mí. La sangre de Cristo. Y ten misericordia de tu pueblo. Tú ya la has derramado a la sangre. Solamente nos llamas al arrepentimiento, y en el arrepentimiento hay perdón, en el arrepentimiento hay limpieza. Luego del perdón hay un nuevo comenzar. Clámale allí en tu lugar. Amigo, estás aquí entre nosotros y no tienes a Cristo. Amigo, necesitas, lo único que necesitas es pobreza de espíritu, es reconocer tu condición delante de Dios. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Y estoy seguro que el Espíritu de Dios está entre nosotros. El Espíritu es el que te convence de tu pecado. Vas al infierno por tu maldad. Y si tú no reconoces
tu incapacidad para salvarte, si tú no reconoces tu necesidad de Dios para tu vida, vas a perecer, vas a morir. Este es el momento de salvación. Este es el momento en el que tú puedes pedirle a Dios: sálvame. La salvación es de Dios. Sálvame. Nada puedo hacer, Dios. Creyente, hijo de Dios. Si Dios ha hablado a tu corazón, si Dios ha tratado contigo, solamente pídele perdón y esfuérzate en aplicar esta verdad. Ora cada día al Señor: ayúdame, Señor, a ser como tú. Ayúdame, Señor, a mostrar a Cristo en mi vida. Ruégale, no salgas de igual manera que viniste.